Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. En una oscura noche en Jerusalén, donde la luna se ocultaba tras densas nubes, Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, buscó con ansia diálogo con el Maestro. Movido por un profundo anhelo de entender la verdad de sus enseñanzas, caminó con cautela por calles desiertas, temiendo ser descubierto por sus colegas. Las sombras envolvían su figura, pero en su corazón ardía una luz. Rabí, comenzó con voz temblorosa, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Sus palabras flotaron en el aire áspero de la noche, un eco de sus dudas y deseos profundos. Jesús, contemplando el anhelo sincero de su corazón, respondió con firmeza y claridad, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Las palabras golpearon el alma de Nicodemo como un rayo en la calma de la tormenta. Sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros mientras se cuestionaba en su mente. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan 3:4. Con amor y paciencia, Jesús explicó, revelando el misterio del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. La confusión de Nicodemo comenzó a disiparse al escuchar estas palabras que resonaban en su interior. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. En ese momento, el velo de la ignorancia comenzaba a levantarse, y un nuevo camino se abría ante él. Mientras el viento susurraba entre los árboles, el Maestro continuó hablando sobre el amor de Dios por el mundo, contándole sobre el sacrificio que estaba por venir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Las palabras calaron hondo en la mente de Nicodemo. Por primera vez vislumbró la magnitud de la redención. El fariseo, enfrentando su corazón dividido, comenzó a comprender que su vida religiosa y su posición dentro del Sanedrín no podrían compararse con el regalo de la salvación que Jesús ofrecía. El manto de la tradición pesaba sobre él, pero la gloria de la verdad lo llamaba. La revelación del reino de Dios era más que un ideal religioso, era una invitación a una vida transformada y liberada del pecado. Como si el cielo se abriera por un momento, una paz profunda llenó su ser. ¿Cómo puedo aceptar este nuevo nacer, Señor?, preguntó con fervor. Aquel instante fue un encuentro divino donde la esencia de su espíritu comenzó a ser moldeada. Cuando Nicodemo se despidió, la luz de la verdad iluminaba su camino. Sin embargo, en su mente quedaba un eco persistente sobre el destino de aquel Mesías. ¿Cómo se cumplirían las palabras proféticas? Sabía que su decisión podría tener profundas consecuencias con sus colegas. Decidido a no dejar pasar la oportunidad, comenzó a orar fervientemente, buscando dirección. En su corazón, una llama de fe encendida crecía, pero también un temor por lo que podría perder, y así, en la penumbra de esa noche sagrada, la historia de Nicodemo no solo sería la de un hombre en busca de verdad, sería el principio de un testimonio que resonaría a través de los siglos. El Maestro había sembrado una semilla, y la obra redentora de Dios continuaba su curso. Pero mientras Nicodemo se alejaba en su viaje, una voz resonó en su corazón, revelando que este solo era el comienzo de su transformación. Pero, ¿cuál será el costo, y qué revelaciones más aguardarán a quienes se atrevan a seguir el llamado de Dios en medio de la oscuridad? La madrugada comenzaba a asomar tímidamente en Jerusalén, bañando las calles en un tenue resplandor dorado, mientras el corazón de Nicodemo aún palpita con la conversación que había tenido con el Maestro. Sus pies, movidos por una mezcla de temor y esperanza, le llevaron hacia su hogar. El camino de regreso se sentía distinto, cada paso lo aproximaba a una nueva comprensión del mundo espiritual que toda su vida había tratado de seguir, pero que no había podido captar en su complejidad. Durante días, su mente no había dejado de atormentarlo. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La urgencia de su mensaje y la profundidad de su amor por la humanidad comenzaron a hilarse en un tapiz de convicción. Pero, ¿cómo podría hablar de esto con sus colegas?
Sabía que el Sanedrín no toleraría su búsqueda de la verdad que cuestionaba sus dogmas. Nicodemo, con una fe floreciente, se encontró al borde de un abismo espiritual. Mientras confesaba sus dudas a Dios en oración, el sol se alzaba sobre el horizonte, iluminando la ciudad que había estado llena de adversidades y promesas. Con cada rayo de luz, su fe contrarrestaba el clima de su entorno, buscaba respuestas cada vez más ardientemente. Aunque la noche anterior había aportado claridad, el día que se avecinaba se veía complicado, puesto que un oscuro complot comenzaba a gestarse entre los líderes religiosos para arrestar a Jesús. En el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, se llevaban a cabo conversaciones clandestinas. Hombres en la sombra estaban inquietos por el poder que Jesús ejercía sobre el pueblo. No podemos permitir que continúe sanando y enseñando, decía uno de ellos con voz grave. Su influencia está minando nuestra autoridad. Debemos actuar y pronto. Las conspiraciones brotaban como espinas en el jardín de la gracia que Jesús ofrecía. Mientras tanto, Nicodemo reflexionaba en su hogar. En su corazón se agolpaban sentimientos encontrados, la necesidad de seguir la luz de la verdad que había encontrado en Jesús y el miedo a los caminos que aquella elección podría llevarle. Sacó la Torá y comenzó a leer, buscando en la palabra la claridad que parecía eludirle. Las palabras antiguas parecían cobrar vida nueva, revelando inocuidad en las profecías acerca del Mesías, y la urgencia de distinguir ese destino maravilloso que aguardaba a su pueblo. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Isaías 40:3, le recordó. Un sudor frío recorrió su frente. La verdad que había buscado pasaba por el reconocimiento de Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios, pero justo en ese momento de revelación, un oscuro susurro acartonado golpeó su oído. No temas lo que puede venir, el costo de la verdad es alto, pero quien pierde su vida por mí, la hallará, resonó en su conciencia. Era una invitación, un desafío a dar un paso hacia adelante. Nicodemo se levantó resuelto. Comprendía que su destino había cruzado caminos con el del Maestro. La sombra de la conspiración crecía, eclipsando el clima de fe que había comenzado a abrazar. Sin embargo, la semilla de su transformación ya estaba enraizada. Se comprometía no solo a buscar ver la verdad, sino también a protegerla. Mientras se vestía, la certeza de que el tiempo se estaba agotando se apoderó de él. Las palabras de Jesús son vida, y estoy dispuesto a defenderlas, pensó. Con el corazón firme y la oración en sus labios, Nicodemo salió de su hogar. La oscuridad quizás rodeaba a Jerusalén, pero la luz de la verdad brillaba intensamente en su interior. Lo que él no sabía era que su lucha estaba apenas comenzando y que su vida se entrelazaría con el desenlace de un plan divino que transformaría al mundo entero. ¿Cómo podría entenderse el sacrificio, y qué papel desempeñaría en la revelación del amor de Dios? Se preguntó mientras avanzaba en su búsqueda, sabiendo que cada paso lo acercaba tanto a la verdad como a un futuro incierto. A medida que se acercaba a su destino, el eco de las palabras divinas resonaba en su ser, preparándolo para un encuentro que cambiaría todo. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han comprendido. ¿Podría su vida ser parte de esa luz redentora? Nicodemo caminaba con paso decidido, el murmullo de la ciudad despertando a su alrededor. El aroma del pan recién horneado y el bullicio del mercado contrastaban con la tormenta que se agolpaba en su corazón. Cada cara que pasaba le recordaba la fragilidad de la fe, y mientras sus pensamientos se sumergían en el dilema de la adoración fiel frente al temor humano, un resplandor de resolución brotó en su interior. Pronto, llegó al templo, donde la grandeza de la arquitectura judía se erguía como símbolo de la devoción del pueblo a Yahvé. Sin embargo, para él, ese lugar sacro se había transformado en un laberinto de dudas. Se encontró con sus colegas del Sanedrín, cuyas miradas se posaban sobre él como aves de presa. La reunión estaba enérgicamente cruzada por rumores sobre el Maestro. Nicodemo se sentó, intentando escuchar y ofrecer su perspectiva sin desvelar su creciente conexión con Jesús. El alto sacerdote Cayapas, con voz autoritaria, comenzó a hablar sobre la inquietud que provocaba el Nazareno. Si no lo detenemos pronto, nuestra nación será destruida, advirtió.
Las palabras cargaban con el peso de un destino oscuro, y mientras sus ojos escrutaban a los presentes, Nicodemo sintió como su pecho se tensaba. ¿Es este el propósito de Dios para su pueblo? Destruir a quien trae esperanza, se cuestionó en su interior, la voz de la verdad resonando con intensidad en su consciente, con la valentía que había forjado en su reciente búsqueda. Nicodemo levantó la mano. ¿Acaso la ley condena al hombre antes de que tenga la oportunidad de ser escuchado? ¿Debemos ir en contra de la luz, sin darnos cuenta de que podría ser el cumplimiento de la Escritura? Su voz tembló, pero su convicción brillaba a través del temor. Un silencio incómodo llenó la sala, algunos miraron con sorpresa, otros con desprecio. Sin embargo, comprendió que erguirse en defensa de la verdad era el primer paso hacia su transformación. Mientras salía de la reunión, el peso de la decisión se apoderó nuevamente de su corazón. La elección entre la lealtad al Sanedrín y la búsqueda de la verdad se volvió un grito ensordecedor. La palabra aún reverberaba en su mente, y las antiguas promesas de Dios parecían cobrar vida. He aquí que el joven, que viene, es el Mesías que anhelamos. El eco de la voz de Isaías se entrelazaba con cada latido. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. Esa noche, las sombras parecían volverse más densas. Nicodemo se arrodilló en su habitación, el temor y la fe luchando dentro de él. Señor, dame sabiduría para reconocer tu plan, imploró con fervor. Las palabras clamadas en su oración resonaron como una súplica sobre las aguas. El recuerdo de las enseñanzas de Jesús lo envolvía en una paz que desafiaba la tempestad. De repente, una visión de la cruz apareció en su mente, y el sacrificio sin par que estaba por venir le fue revelado. En ese instante comprendió un aspecto de la redención que aún no había sido compartido, que el Hijo del Hombre sea levantado, y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Entendió que el sufrimiento era necesario para la salvación, pero también que su papel en esta historia aún no se había develado por completo. Cuando el alba comenzaba a desatar su luz sobre la ciudad, Nicodemo se sintió renovado en su propósito. Sabía que el tiempo de actuar se acercaba y que su vida podía ser parte de un plan mucho más grande que su razón alcanzaba a entender. Mientras miraba al horizonte, una certeza lo invadió: Jesús era la clave para abrir los ojos a muchos, la luz que aún no había sido comprendida. ¿Cómo podría alguien de la oscuridad llegar a la luz? ¿Cuál sería mi papel en el grandioso sacrificio? Pensó mientras el viento suave acariciaba su rostro. La luz brillaba, y en su interior surgía una inquietante pregunta: ¿estoy listo para ser un defensor de la verdad, incluso ante el costo más alto? Así se adentraba en el día con un espíritu renovado, consciente de que su historia apenas comenzaba a entrelazarse con la soberanía divina, donde el misterio de Dios podría revelarse en toda su plenitud. Nicodemo caminó por las calles de Jerusalén, la luz del amanecer iluminando su rostro mientras nuevas resoluciones danzaban en su mente. La ciudad, que antes le parecía bulliciosa y llena de distracciones, ahora era un campo de oportunidades para el testimonio de la verdad. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre aún se cernía sobre su pecho. Sabía que la revelación de Jesús debía ser presentada en la plenitud de su significado. Se dirigió hacia el mercado, donde la gente se apresuraba a cumplir con sus rutinas diarias. En medio de este ajetreo, encontró a un grupo de hombres hablando animadamente, entre ellos, uno de los discípulos de Jesús. Su corazón palpitó al recordar las enseñanzas que habían resonado en su mente durante la noche. El hombre, cuyo nombre era Juan, parecía tener una mirada de fervor en sus ojos. Nicodemo se acercó, sintiendo el impulso de conectarse con la luz que había encontrado. ¿Qué es lo que enseña el maestro hoy?, preguntó, manteniendo un tono casual pero atento, temiendo ser reconocido por el grupo que lo observaba con curiosidad. Juan, al percibir la autenticidad en el corazón de Nicodemo, sonrió y respondió: él habla sobre el nuevo nacimiento. Dice que debemos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Juan 3:3. Las palabras resonaron profundamente en el corazón de Nicodemo, como si un misterioso velo se levantara, revelando un camino que nunca había considerado. No comprendo.
¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando ya es viejo?, replicó, sintiendo que la lógica de su sabiduría farisaica empezaba a quebrantarse en el peso de esta nueva enseñanza. El discípulo lo miró con compasión. No se trata de lo físico, sino de lo espiritual. Lo que nace del espíritu es espíritu. Él está hablando del renacer en la fe, de un nuevo comienzo que da acceso a la salvación. Juan 3:6. Las palabras de Juan eran como brotes de luz en su alma en tinieblas, desgarrando la confusión. Al escuchar la mención del renacimiento, una pregunta surgió en su mente: ¿qué debe hacer uno para renacer en el espíritu? ¿Qué implica ese sacrificio? Debemos creer en el Hijo de Dios, aquel que fue enviado a salvar a los perdidos, añadió Juan con entusiasmo. Nicodemo, asimilando esta revelación, sintió que un fuego comenzaba a encender su ser. ¿Cómo podría un hombre como él, miembro del Sanedrín, defender lo que su corazón empezaba a aceptar? La lucha interna volvió a surgir. A medida que avanzaba el día, volvió a su hogar, donde se sintió abrumado por sus pensamientos. La luz del entendimiento empezó a brillar más radiante, y el eco de las palabras de Jesús resonaba en su interior: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Esa imagen chocaba con la visión que había tenido de la cruz, revelando un sacramento único de redención que pronto se cumpliría. Su mente fue atraída a la antigua escritura: y el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. La idea de condenación colisionó con la nueva esperanza que sentía por Jesús. Se dio cuenta de que su rol no era solo observar, sino participar. ¿Cómo podría él, Nicodemo, defensor de una fe que ahora parecía insuficiente, ser parte del plan glorioso de Dios? Un sentido de urgencia se apoderó de él. Decidido a dejar su timidez de lado, se preparó para buscar al Maestro. Se preguntó a sí mismo: ¿cuántos también necesitan reconocer esta luz? Aquella noche, oró con fervor, pidiendo guía y valor. Un nuevo destino estaba emergiendo, pero el costo sería alto. En medio de su fervor, una voz resonó en su corazón: no temas, Nicodemo. El camino hacia la luz siempre conlleva sacrificio, pero también traerá salvación y vida. Cada paso que des será parte de un plan divino, revelando las maravillas del cielo. Mientras el eco de esta promesa vibraba en su ser, una certeza imperceptible le llenó de paz, un preludio de su participación en la historia de redención. Así se encontró en la encrucijada, a un paso de ser un testigo del milagro de Dios. Su alma anhelaba algo más, un propósito que iba más allá de los muros del templo y las estrictas tradiciones. Este era el momento. Y mientras su mirada se elevaba hacia el horizonte, solo una pregunta quedaba latente: ¿cómo afectará mi elección a muchos que aún viven en la oscuridad? La respuesta aguardaba en la soberanía de Dios, quien revelaría su plan a través de él. La noche se cernía sobre Jerusalén, y las estrellas titilaban con un brillo nuevo, como si el cielo aguardara un acontecimiento sagrado. Nicodemo, sentado en la soledad de su alcoba, meditaba sobre las profundidades de la palabra que había recibido. A su lado, la antorcha parpadeaba, lanzando sombras danzantes en las paredes, reflejando el tumulto de su mente y su corazón. Una vez más, se repetía las enseñanzas del Maestro: es necesario nacer de nuevo. Sentía que esas palabras podrían cambiarlo todo, no solo para él, sino para toda una nación que anhelaba la libertad. Mientras su mente tejía hilos de pensamientos, una inquietud profunda se asentó en su pecho: ¿cómo podría él, un fariseo de renombre, ser el portador de este mensaje liberador? Y de pronto, José de Arimatea, su amigo y colega en la sinagoga, apareció en la penumbra, tocando suavemente su puerta. Al abrir, Nicodemo sintió la urgencia en los ojos de su compañero. Nicodemo, he escuchado rumores, hay malestar en el pueblo. Algunos dicen que el maestro debe ser arrestado, susurró con voz grave. ¿Cómo puede ser eso?, replicó Nicodemo, la preocupación llenando su voz. Sus enseñanzas han traído vida y esperanza. El pueblo lo sigue, y no es debido a falsas promesas, sino por su autenticidad. José lo miró fijamente. Pero en el corazón de los líderes religiosos,
Hay temor. Temen por la pérdida de su control sobre el pueblo, por la verdad que trae. Y tú estás en el centro de esta tormenta. Nicodemo asintió, sintiendo el peso de la verdad en las palabras de su amigo. Necesito ver a Jesús nuevamente. Debo entender completamente su misión, dijo con renovada determinación. Al caer la noche, Nicodemo, envuelto en un manto oscuro, se deslizó entre las calles silenciosas. La luna iluminaba su camino, y mientras se acercaba al lugar donde Jesús solía enseñar, su corazón latía con fuerza. ¿Qué haría el maestro esta vez? ¿Cómo me revelará la verdad que tanto anhelo entender? Pensamientos tan intensos le golpeaban como olas en la orilla. Finalmente, encontró el lugar en un jardín, donde Jesús estaba rodeado de algunos de sus discípulos. En ese momento, el maestro levantó su mirada, como si cada palabra de Nicodemo hubiera sido conocida en los cielos. Con un gesto amable lo invitó a sentarse. Maestro, comenzó Nicodemo, sintiendo la gravedad de la situación, hemos visto tus señales y sabemos que vienes de Dios, pues nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Juan 3:2. El silencio se hizo denso, como si el mismo aire estuviese esperando la respuesta divina. De veras te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3, respondió Jesús, su voz llena de autoridad y amor. Y con cada palabra, el fuego en el corazón de Nicodemo se avivaba. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo?, replicó Nicodemo, enfrentando su confusión y miedo a lo desconocido. Pero Jesús, paciente, continuó a desentrañar el misterio que cubría el nuevo pacto. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Las palabras resonaban como una melodía que tocaba lo más profundo del alma de Nicodemo. Mientras la conversación se adentraba en la verdad de la salvación, un pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Qué papel tengo en esta gran historia? Su mente se llenó de la imagen de la cruz, el sacrificio venidero, la gloria que estaba por ser revelada, y su corazón se desbordó con la urgente necesidad de actuar. La revelación ardía dentro de él, y no podía ignorar que su pequeña decisión podría ser un eco en las vidas de muchos. Esa noche, Nicodemo descubrió que ser parte del plan soberano de Dios significaba atreverse a ir más allá de lo conocido, hacia lo eterno. Mientras el maestro hablaba, una certeza floreció en su pecho. Como un susurro divino, la promesa del intercambio de su salvación se entrelazaba con la esperanza de muchos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Era un secreto divino, un plan que no solo cambiaría su vida, sino también la historia de toda la humanidad. Nicodemo se preguntó, ¿estaré dispuesto a ser un testigo de este milagro? ¿Qué tengo que sacrificar para que otros vean esta luz? Con el alba asomando, una verdad resplandecía en su interior. Su viaje apenas comenzaba, y el propósito que lo aguardaba era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La siguiente pregunta resonó en su espíritu, un gancho que lo mantendría en la senda de descubrimiento. ¿Qué significa realmente ser levantado para redimir al mundo? ¿Cuántos más se perderán si no me levanto junto a él en este tiempo de decisión? La noche se desvanecía mientras un nuevo día se despertaba, lleno de promesas y posibilidades. La aurora se desplegaba sobre Jerusalén, bañando la ciudad con una luz dorada que hablaba de nuevos comienzos. Nicodemo, aún ensamblando los fragmentos de lo que había escuchado, se sintió impulsado por una inquietud que lo llevaba a buscar respuestas en lo profundo de su ser. Su corazón ardía con la revelación de que lo que había escuchado no era solo para él, sino para todo el pueblo que anhelaba con desesperación un nuevo camino. ¿Qué debo hacer ahora?, se preguntó mientras se dirigía a la sinagoga. Sabía que debía encontrar otros que compartieran su búsqueda de verdad. Antes de llegar, se topó con un grupo que discutía animadamente sobre las enseñanzas del maestro. Las palabras resonaban con fervor: es un blasfemo. ¿Cómo puede decir que es el Hijo de Dios?, decía uno de los hombres con una voz cargada de indignación. Pero, ¿y las señales que hemos visto?, replicó otro. Los ciegos ven, los cojos caminan. ¿Puedes negar la obra de Dios en él?
Nicodemo escuchó, sintiendo un creciente titubeo en su interior. Sabía que el tiempo para ser un espectador había pasado, la hora de actuar se acercaba rápidamente. Con una resolución renovada, se unió a ellos, aunque la sombra del riesgo pesaba sobre él. En la sinagoga, un murmullo se desató al entrar. Los fariseos, sabiendo de su afinidad con Jesús, lo miraban con desdén. Sin embargo, un hombre mayor, llamado Gamaliel, se levantó. Escuchadme, hermanos. Si este plan es de hombre, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlo. Temed que seáis hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 38-39. Las palabras de Gamaliel resonaron como el eco de la verdad divina, y Nicodemo sintió una chispa de esperanza encenderse en su corazón. ¿Acaso mi fe se alzará ante la tormenta de la oposición? Reflexionó mientras abandonaba la sinagoga. La cosecha que el maestro había descrito crecía en su mente, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Lucas 10:2. Era el momento de unirse a la obra, no solo como un fariseo, sino como un testigo de la fe, dispuesto a arriesgar su reputación, incluso su vida. Al caer la noche nuevamente, Nicodemo se encontró en el mismo jardín donde antes había conversado con Jesús. Allí, en el silencio que lo envolvía, sintió la presencia del Maestro acercándose como un susurro divino. En lo profundo de su ser, escuchó la voz que preguntaba, ¿estás dispuesto a seguirme, a ser levantado con el Hijo del Hombre? Sí, Maestro, murmuró Nicodemo en el eco de la noche, sintiendo que las palabras le ardían en los labios. Pero, ¿a qué precio? No temas, respondió una voz en su corazón. El precio es alto, pero la recompensa es eterna. El sacrificio que yo haré será por todos, y a través de ti, muchos conocerán la luz. Con cada palabra que resonaba en su alma, las sombras de su miedo comenzaban a disiparse. La revelación de su papel en el plan de Dios se iba aclarando ante sus ojos. En el fondo de su corazón surgía la urgencia que podría transformar no solo su vida, sino la de muchos. ¿Qué pasará si el pueblo no entiende tu sacrificio?, se cuestionó, imaginando la tristeza que seguiría a su falta de respuesta. Debo hablar, debo ser un faro en la oscuridad, decidió, recordando con reverencia las palabras, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Mientras el viento suave susurraba entre las hojas del jardín, Nicodemo se dio cuenta de que no solo se trataba de su salvación, sino de un llamado para redimir a su pueblo. Profundamente conmovido, se permitió soñar con un futuro donde la esperanza floreciera en medio de la opresión. De repente, mientras las estrellas parpadeaban en el manto oscuro del cielo, la pregunta resonó en su mente: ¿estaré preparado para rendir mi vida por el Maestro? ¿Qué testimonio dejaré cuando el momento llegue? La noche, cargada de promesas y desafíos, parecía responder: la historia de tu vida apenas comienza a entrelazarse con mi historia. Y así, Nicodemo se sintió impulsado a dar un paso hacia adelante, no solo en fe, sino también en valentía. La revelación de lo que estaba por venir lo aguardaba, esperando que él se decidiera a ser un instrumento en la vasta sinfonía del plan soberano de Dios que se desarrollaba a su alrededor. Y mientras un nuevo amanecer se acercaba, su corazón palpitaba con anticipación: ¿qué extraordinario milagro sucederá a continuación en esta obra de redención? Mientras el primer rayo de sol iluminaba el horizonte, Nicodemo se encontró inmerso en sus pensamientos. Se había prometido ser un testigo del amor de Dios en la tierra y sabía que debía encontrar una manera de hacerlo. Recorría las calles de Jerusalén, sintiéndose atrapado entre dos mundos: el de los fariseos que despreciaban a Jesús y el de los humildes que se aferraban a la esperanza. Cuando llegó al templo, la multitud ya había comenzado a reunirse. Un murmullo crecía entre las personas que buscaban consuelo en las enseñanzas del rabino de Nazaret. Nicodemo se sintió impulsado hacia el centro de la multitud, donde muchos esperaban ansiosos escuchar las palabras del Maestro. Entre ellos, un paralítico, a quien Jesús había sanado en otra ocasión, levantaba sus manos hacia el cielo, dando gracias a Dios.
La fe brillaba en los ojos de aquellos que habían sido tocados por milagros divinos. De pronto, una voz resonó: Maestro, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Era un joven que, con la inquietud en su mirada, imploraba una respuesta. Jesús lo miró con compasión y dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Juan 6:29. Esa respuesta no solo resonó en el corazón del joven, sino que también estremeció a Nicodemo. Se daba cuenta de que la fe no era solo un acto, sino una entrega total a la verdad que se revelaba en Jesús. Sin embargo, el eco de las palabras de Jesús trajo consigo un torrente de dudas. ¿Qué pasará si el pueblo no me acepta? ¿Qué si mi propia familia me rechaza? El miedo a ser un paria en su propia comunidad lo llevó a plantearse su futuro. Mientras su corazón se debatía entre el deseo de seguir al Maestro y la lealtad a su estatus, un pensamiento claro y contundente iluminó su mente: ¿qué haría Dios en mi lugar? A medida que la multitud se dispersaba, Nicodemo se sintió llevado por una fuerza invisible a acercarse a Jesús. Esperó el momento adecuado y, cuando finalmente se encontró frente a él, la luz divina en su rostro le llenó de asombro. Rabí, comenzó, su voz temblorosa, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Juan 3:2. Jesús, con sabiduría infinita, respondió: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Las palabras de Jesús eran como un dardo que atravesó las dudas de Nicodemo. El desafío de nacer de nuevo resonaba en su alma, haciéndole ver su propia incapacidad para entender las cosas espirituales con su mente carnal. Al caer la tarde, mientras los últimos destellos del sol se desvanecían, Nicodemo regresó a su hogar, consumido por la urgencia de su decisión. Se sentó en su habitación, imperceptibles lágrimas rodaban por sus mejillas mientras oraba en silencio. Señor, si esto es de ti, dame el valor para seguirte. Transfórmame. Que tu luz brille en mí y por medio de mí. En ese instante, una visión cruzó su mente: el cielo se despejaba y un camino de luz se extendía ante él, como la promesa de un futuro lleno de esperanza. La revelación del sacrificio de Jesús comenzaba a tomar forma en su corazón. Más que un simple hombre, el Hijo de Dios traía ahora un propósito que Nicodemo no podía ignorar. Al cerrar los ojos, sintió que Dios le estaba revelando un plan aún más grande, un propósito que lo superaba a él. El sacrificio del Cordero es para la redención de generaciones enteras. Sus pensamientos chocaban. ¿Qué pasaría si este mensaje debía ser proclamado, aunque eso signifique renunciar a todo? El peso de esa decisión era inmenso, pero su espíritu ya reclamaba la verdad que podría transformar el futuro de muchos, y mientras el viento soplaba suavemente por la ventana, una nueva pregunta se alzaba en su corazón: ¿qué milagro seguirá cuando el sacrificio sea realizado? ¿Cómo se manifestará la gloria de Dios en todo esto? Así, Nicodemo se dispuso a convertirse no solo en un creyente, sino en un embajador de la luz que el mundo necesitaba desesperadamente, mientras el plan soberano de Dios se acercaba a la culminación de su propósito redentor. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en la oscura bóveda del cielo, el corazón de Nicodemo latía con una mezcla de ansiedad y anticipación. En su mente resonaban las palabras de Jesús: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La profunda verdad de esa declaración le abría un abismo de posibilidades y decisiones que no podía ignorar. Al amanecer del día siguiente, la ciudad de Jerusalén estaba envuelta en un bullicio matutino. Los comerciantes abrían sus tiendas y las familias se preparaban para el Sabbat. Sin embargo, en el alma de Nicodemo, un tirón en su espíritu lo guiaba hacia una jornada de búsqueda. Él sabía que su vida había tomado un rumbo irrevocable. No podía simplemente volver a su anterior existencia de fariseo, despreciando al que traía una nueva luz al mundo. Decidido, se alistó para un nuevo encuentro con el Maestro. En el camino hacia el lugar donde Jesús estaba predicando, Nicodemo se detuvo ante una multitud que ya se había reunido. Sus corazones hambrientos de palabra y esperanza palpitaban en expectativa.
mientras se movía entre las personas, escuchó palabras de amor y redención, y se sintió cada vez más atraído hacia la enseñanza del rabino. El murmullo de la gente se interrumpió repentinamente cuando Jesús se puso en pie para hablar. Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Nicodemo sintió que esas palabras eran como un suave bálsamo sobre su angustiado corazón. La multitud se acercó, y entre ellos, una mujer que llevaba años enferma alzó su voz, clamando por misericordia. La fe rebotaba en el aire. Nicodemo vio a Jesús extender su mano hacia ella, sanándola instantáneamente. La multitud estalló en júbilo, y por un instante, todos compartieron la asombrosa realidad de que el reino de Dios estaba de pie entre ellos. Sin embargo, en medio de la alegría, Nicodemo no podía evitar pensar en el precio que la misión de Jesús parecía desembolsar. Aquellos que sostenían el poder religioso en su comunidad lo veían con recelo. Se preguntó a sí mismo si era acaso el tiempo de dar un paso al frente, ya que la voz de su conciencia clamaba por darle un testimonio a esta verdad innegable. Cuando la reunión terminó, se acercó a Jesús de nuevo. Con un nerviosismo palpable, se atrevió a preguntar: «Rabí, ¿cómo puede esto ser? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo?». A pesar de las dudas, su corazón estaba abierto a la revelación que buscaba. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6, respondió Jesús, dejando a Nicodemo aún más confundido, pero también profundamente intrigado. Era claro que había un lenguaje nuevo que jamás habría entendido con la mente carnal. Era necesario abrirse al misterio de lo celestial, a la obra del Espíritu. A medida que se alejaba de la multitud, los pensamientos rodaban inquietos en su mente. ¿Qué significa esto para los que siguen a Jesús? ¿Qué sacrificios se requieren para ser verdaderamente libres? No obstante, había un llamado potente en su interior que le decía que debía estar presente. La verdad estaba revelándose, y ahora más que nunca, el ciclo de vida y muerte llevaba a una esperanza extraordinaria. Erguido y decidido, Nicodemo comprendió que su fe debía florecer en acciones. En el fondo de su alma resonaba la promesa de que su propio sacrificio palidecería ante la grandeza del sacrificio del Hijo de Dios. ¿Seré un testigo de esta gracia? ¿Seré parte del cumplimiento del plan divino?, se preguntó mientras su camino se iluminaba ante él, guiado por una visión trascendental. Sobre él caía el peso del destino. Aún restaba una verdad trascendental que no había sido revelada. ¿Cuántos deben arrepentirse para seguirle? ¿Cuáles son los secretos del reino que Will revelado para los que obedecen? Así se puso en marcha, buscando el conocimiento que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchos. El misterio de la redención ya se gestaba en su corazón, y poco a poco la soberanía de Dios empezaba a hacerse evidente en los hilos entrelazados de su historia. La verdadera revolución espiritual apenas comenzaba, dejando a Nicodemo preparado para recibir una revelación aún más profunda sobre el sacrificio que estaba por venir. Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el horizonte de Jerusalén, Nicodemo sintió que una nueva esperanza brotaba en su corazón. La revelación del Maestro acerca del nuevo nacimiento resonaba en su interior, y aunque la lucha interna seguía, existía una creciente determinación de seguir el llamado de Dios. Las dudas que lo habían atormentado la noche anterior parecían desvanecerse poco a poco ante la luz de la verdad. Nicodemo se dirigió al templo, donde el ambiente estaba cargado de murmullos y tensiones. Los líderes religiosos, acomplejados y temerosos del poder que Jesús había ganado entre el pueblo, conspiraban para acallar su voz. Nicodemo sabía que debía ser valiente. La verdad no puede ser acallada, pensó mientras se acercaba al grupo de fariseos. Su corazón latía con fuerza al recordar la obra de Jesús y los milagros que había realizado. Este es el momento, se dijo a sí mismo. Al entrar en la sala de deliberación del Sanedrín, la atmósfera se volvió tensa. Las miradas se posaron sobre él, llenas de escepticismo y acusación. Caifás, el sumo sacerdote, se adelantó y expresó el clamor de los otros líderes: «Este Jesús debe ser detenido. Su influencia crece, y no podemos permitir que continúe».
Nicodemo levantó la mano, sintiendo el peso de su responsabilidad. ¿Es justo juzgar a un hombre sin haber escuchado su voz? Cuestionó con firmeza. El murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Si este plan es de hombre, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlo. Hechos 5, 38-39. Su voz resonó con la verdad que había encontrado en Jesús, y un silencio incómodo se coló entre los presentes. ¿Acaso te has convertido también en su discípulo, Nicodemo?, preguntó otro fariseo con desdén. Sintió la presión de los ojos de sus colegas, pero su fe había crecido tanto que ya no le importaba. Le respondió, todos aquellos que buscan la verdad deben escuchar. La grandeza de lo que está sucediendo no puede ser ignorada. La discusión se intensificó, y Nicodemo comprendió que el sacrificio que debería hacer no era solo el de su reputación, sino el de su vida misma. Sin embargo, algo en su interior le decía que aquello era necesario. Debo ser un testigo de la luz, pensó, recordando las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la salvación. Sin embargo, el clamor del Sanedrín no se detuvo. Los murmullos se volvieron más agresivos, y Nicodemo entendió que la situación era crítica. Mientras la emoción aumentaba, decidió dar un paso más. Si hay algo que deba temerse es actuar en contra de la verdad, dijo con resolución. Jesús es quien ha venido a cumplir las promesas, y al rechazarlo, podemos estar en contra de las enseñanzas de Moisés. El denso silencio que siguió a sus palabras mostró que había sembrado una semilla de duda en algunos de ellos, y parte de la retórica férrea comenzó a desmoronarse. Algunos miembros del grupo miraron a Caifás, cuestionando la dirección que habían tomado. Caifás, enojado y presionado, terminó la reunión con dureza. No dejaremos que este hombre se ría de los sacrificios de nuestra tradición. Y así, la decisión fue tomada, debía haber un castigo, pero Nicodemo sabía que la verdad estaba más allá de sus decisiones momentáneas. Su corazón ardía con la urgencia de actuar, y aunque había fallado en ese momento, sabía que su lucha no había terminado. Al salir de aquella sala, la realidad de su decisión comenzó a apoderarse de su ser. No podía simplemente permitir que el Mesías fuera llevado a la perdición. Aquella noche, arrodillándose en su cuarto, oró fervientemente, Señor, dame valor. Que se haga tu voluntad en mí. Deseo ser un mensajero de tu luz. La oscuridad de la conspiración se cernía amenazadoramente, pero sabía que la luz siempre triunfaba sobre las sombras. Al contemplar la cruz en su mente, le fue revelado el sacrificio que se avecinaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos al comprender que este camino llevaría no solo a la redención de un pueblo, sino a su propia liberación. A través de su testimonio y su valentía, Nicodemo no solo tendría una oportunidad de cambiar su vida, sino la de muchos más. Días después, el clamor y el tumulto llevaron a la multitud a reunirse en el patíbulo donde Jesús sería exhibido. Nicodemo, aunque temeroso, no se permitiría volver atrás. Cuando la multitud vitoreaba y otros clamaban por sangre, un murmullo se levantó entre algunos. Aquel día, cuando la cruz fue levantada, pudo ver a su maestro en la mayor expresión de amor y sacrificio. Recordó las palabras de Jesús y cómo había prometido que, al ser levantado, atraería a todos hacia él. Juan 12:32. Finalmente, Nicodemo se atrevió a acercarse, dejando de lado su miedo. Se unió a José de Arimatea, quien había traído especias para el cuerpo de Jesús. No estamos solos en esto, musitó José con una luz de devoción. Y así, los dos hombres, impulsados por su transformación, se convirtieron en defensores del amor y la verdad, llevando el cuerpo sin vida del Hijo de Dios, mientras lo envolvían y preparaban para el sepulcro. Una paz profunda llenó su ser. El sacrificio del Maestro daría vida, y el mensaje de la salvación se diseminaría por toda la tierra. Era el final de un capítulo, pero el comienzo de la luz que transformaría la historia. Como Nicodemo, tu vida también puede ser parte de esta luz. No te quedes atrás. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que impactarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar este mensaje y compartir este amor que transforma.
Comenta tus reflexiones sobre cómo la historia de Nicodemo te ha hablado y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta verdad. Este es el momento de mostrar tu apoyo.